¿Qué tal, hermanos? Un gusto estar con ustedes. Un abrazo en el nombre de Jesús. Feliz 2022, 15 de enero del 2022. Contento de poder estar con ustedes, de poder compartir, de poder por fin poder compartir a través de este video pues, la palabra del Señor. Espero que en este año que hemos comenzado lo comencemos de la mejor manera, sirviéndole al Señor, reincorporándonos y pues bueno, seguir cuidándonos, ¿verdad? Yo estoy saliendo apenas, gracias a Dios ya. El lunes regresamos y nos activamos de todo, después de haber estado algunos días ahí. Pero bueno, gracias a Dios que nos guardó, gracias a Dios que estamos de regreso y listos, ¿verdad? Para poder continuar y poder seguir sirviendo al Señor y preparándonos para lo que viene en este año que comienza 2022. Y pues seguimos reflexionando. Hoy mientras venía de regreso en la línea del puente tuve un encuentro cercano con la palabra. Yo sé que en la Eucaristía pues escuchamos su palabra, nos encontramos, pero yo específicamente tenía un buen rato que no tenía este contacto como el que debo de tener y que hoy lo tuve y espero poderlo seguir teniendo, ¿verdad? Obviamente tengo que propiciarlo y tengo que hacerlo, pero mientras venía tuve la oportunidad de tener este encuentro con la palabra de Dios tan cercano que quebrantó mi corazón y específicamente en la carta de Pedro, los 5 capítulos de la primera carta de Pedro los reflexioné, aunque ya los he reflexionado, pero bueno, siempre la palabra de Dios tiene algo nuevo y pues más en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos y que necesitamos nosotros y tanta gente que vive sin esperanza, que vive sin conocer de Dios o sin querer saber nada de Dios. Espero que en este año más y más corazones se abran para encontrarse con Dios, ¿verdad? Y quien, como dice la carta esta que vamos a reflexionar, la carta de Pedro, ¿verdad? Quien crea en Él no quedará confundido, no será defraudado, porque Cristo es la roca angular, Cristo es la piedra de base, preciosa por Dios, escogida por Dios, ¿verdad? Pero rechazada por muchos. Entonces, bienvenidos hermanos. Ojalá y que a partir de aquí ya pueda yo de cada semana estar compartiendo con ustedes y compartiendo esta palabra del apóstol Pedro de la primera carta en el capítulo 2, verso 3. Espero que quien la escuche en su momento sea de edificación, como lo es toda la palabra cuando abrimos el corazón, como dice la carta a los hebreos, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Ojalá y que quien la escuche en su momento se abra esta palabra y sea un bálsamo, sea algo como lo ha sido para mi vida, porque es como un martillo, su palabra dice en el Antiguo Testamento, que quebranta, que quiebra nuestro corazón, nuestra vida. Dice, y este capítulo 2 este verso 3 comienza haciendo una pregunta el apóstol a los hermanos, a los que se encontraban lejos de ahí, de su patria, de su tierra, ¿verdad? El apóstol Pedro comienza haciéndoles una pregunta. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Es para mí la pregunta, Armando, ¿acaso no has probado lo bueno que es el Señor, que te has alejado de su palabra, que te alejas? Armando, ¿acaso no has probado, como dice la palabra? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Sí, sí he probado y sé lo bueno que es el Señor. Ayer me mandaba a decir una persona, un hermano que es de otra iglesia, ¿verdad, Armando? ¿Cómo vas? Y yo le decía, bien, todo bien, gracias a Dios. Y me decía él, Dios es bueno, Armando. Y le digo, Dios es muy bueno. Y realmente Dios es muy bueno, ¿verdad? Y hemos probado lo bueno que es Él, lo bueno que es el Señor. Eh, entonces el apóstol Pedro pregunta, ¿acaso no han probado lo bueno que es el Señor? ¿Se han acercado al que es la piedra viva y rechazada por los hombres? Armando, tú no te has acercado más que a la piedra viva, a Jesucristo, que es la piedra viva rechazada por los hombres, escogida, preciosa por Dios. Entonces, se han acercado, nos hemos acercado nada más y nada menos, hermanos, que a la piedra viva, a la piedra angular, a la piedra de base, a Jesucristo, ¿verdad? Él es la piedra escogida por Dios, rechazada por los constructores, rechazada por los hombres, ¿verdad? Y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes como piedras vivas, nosotros somos piedras vivas, hermanos, piedras vivas, aunque a veces parezcamos que estamos muertos ahí nomás puestos como adornando, pero somos piedras vivas que hemos sido llamados por Dios para pasar a formar parte de este templo espiritual, de esta comunidad espiritual, que es la iglesia en la que nos movemos, en la que servimos, en las que buscamos y encontramos a Dios, ¿verdad? Entonces, también ustedes como piedras vivas, nos recuerda el apóstol que somos, bueno, le recuerda a esa gente a la que le escribe, pero la palabra de Dios nos recuerda a nosotros que somos piedras vivas con
que se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, pasamos a ser un templo espiritual, una comunidad de sacerdotes, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Ofrezcamos sacrificios católicos, apostólicos, romanos, ofrezcamos sacrificios agradables a Dios, ¿verdad? Agradables a Dios, esos son los sacrificios que tenemos que ofrecer, agradables a Dios, no para agradar a nosotros, no para agradar a nadie más, sino ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios, de los cuales Dios se agrade, ¿verdad? De nuestro ayuno, nuestra oración, nuestra ofrenda, todo aquello que es un sacrificio, que sea un sacrificio agradable, ¿verdad? Al Señor, un sacrificio de alabanza. Demos, dice el apóstol también, démosle un sacrificio de alabanza celebrando su nombre. Entonces, un sacrificio vivo, un sacrificio agradable a Dios, porque somos una comunidad santa de sacerdotes que intercedemos, que ofrecemos sacrificios, pero sacrificios agradables, como los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, tenían que ser sacrificios de animales agradables, de animales sin mancha, sin defecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era lo que se le ofrecía a Dios, lo que se ofrecía para el perdón de los pecados del pueblo. Nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales que le agraden al Señor. Por medio de Cristo Jesús, acerquémonos al Padre por medio de Cristo Jesús. La carta a los Hebreos nos dice, ¿verdad? Que por eso el Señor en un momento oportuno nos atiende, ¿verdad? Por eso el Señor levantamos nosotros nuestra mirada al autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, porque Él la motiva, porque Él la mantiene nuestra fe, ¿verdad? Sin la fe es imposible agradar a Dios. Nadie se acerca a Dios, ¿verdad? Nadie se acerca a Dios creyendo, ¿verdad? Sino creyendo que Él existe. Nadie se acerca a Dios sin antes creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dice la carta a los Hebreos. Por la fe viene por el oír. Entonces, gracias a Cristo Jesús por esta fe que el Padre nos ha dado. En Cristo Jesús le conocemos, le amamos, le servimos, le esperamos, ¿verdad? Y vamos caminando cada día hacia Él. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, porque Cristo es la víctima, Cristo es la ofrenda agradable al Padre. Entonces ofrecemos nosotros sacrificios agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura, yo voy a colocar en Sion una piedra angular. Se estaba refiriendo a Jesucristo. Cristo es la piedra angular, es la piedra de base, es la piedra que es colocada, ¿verdad? En este templo espiritual que somos nosotros, ¿verdad? Y es la base. Si el Señor no construye el edificio, en vano se fatigan los obreros, dice la palabra. Entonces Cristo tiene que ser la piedra donde toda la construcción que es la iglesia, todo tiene como base a Jesucristo. Si no la tiene, hermanos, entonces estamos construyendo, como dice el Evangelio, estamos construyendo sobre la arena. Pero si nosotros somos de Cristo, si nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos que construir sobre la roca, no sobre la arena. Porque entonces cuando venga la tempestad, cuando venga el vendaval, si nuestra obra, si nuestra fe está edificada sobre la roca que es Jesucristo, nuestra fe perdurará. Entonces, dice la Escritura, yo voy a colocar en Sion una piedra angular, escogida y preciosa, escogida y preciosa. Ojo con esto, quien se afirme en ella, ¿en quién? En la roca, en la piedra. ¿Quién es Cristo? ¿En cuál piedra? En la piedra angular, en la piedra de base. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Si tu fe, si mi fe está cimentada en Jesucristo, hermano, no quedaremos defraudados. Nadie se defraudará. Si nosotros hemos puesto nuestra mirada y nuestra fe está basada en la roca firme, en la piedra inamovible, que es Jesucristo, en la cual nosotros somos piedras vivas que pasamos a formar parte de este edificio espiritual, de esta iglesia espiritual, donde Cristo Jesús es la roca. No lo olvidemos, no hay ninguna otra roca, es Cristo Jesús, ¿verdad? Es esta roca en la iglesia, es Cristo Jesús. Es una piedra escogida, es una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Quien se afirme en Jesucristo, hermanos, quien ponga su mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, no quedará defraudado. ¿Va? Aunque venga el vendaval, aunque falle quien falle, aunque falle el cura, aunque falle la religiosa, aunque falle Armando, aunque falle el líder, aunque falle quien falle, el Papa Francisco, con todo respeto, porque es un ser humano que, falle quien falle, hermanos, quien ponga su confianza en Jesucristo no quedará defraudado. Y poner nuestra confianza en Jesucristo es poner nuestra confianza en esta iglesia, en la jerarquía, en a quien Él ha dejado como roca, como piedra, como encargado de esta iglesia, como guía, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra, porque todos somos piedras vivas. Cristo es la roca de base, Cristo es la piedra fundamental, Cristo es la piedra y toda nuestra construcción, todos nosotros como piedras vivas, desde el Papa Francisco y todos nosotros los laicos como piedras vivas pasamos a formar parte de esta construcción espiritual. Pero quien cree en Él no quedará defraudado. Amén. Ustedes pues que creen recibirán honor. Ustedes pues
Los que creen recibirán honor. ¿Tú crees? Yo creo, recibiremos honor. ¿Va? Recibiremos honor. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo habló y dijo, el que quiera servirme, que me sirva. ¿Va? Para que donde yo esté, también esté el que me sirve. Si alguno me sirve, mi Padre le dará honor. Entonces, los que servimos al Señor, los que hemos confiado, los que hemos puesto nuestra confianza, recibiremos honor. Y no esperamos eso, no esperamos del Señor, ¿va? Pero el Señor nos dice la palabra, recibirán honor, ¿va? Tendremos un lugar especial, ¿va? Y el Señor respaldará nuestras vidas, ¿sí? Ustedes pues que creen recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores. Todavía hay gente en estos tiempos que no cree. Todavía en estos tiempos hay gente que rechaza al Señor. Todavía en estos tiempos hay gente que se niega a creer, que critica, que se burla de las cosas santas, de las cosas sagradas. En la celebración de Año Nuevo, de Navidad, creo, cuando fui a Santa Inés, a la parroquia, el padre Hugo, ¿verdad?, que le dio la homilía, nos habló de esta situación que se dio en la parroquia de María Reina del Universo, creo que donde se habían metido a robar y habían robado las formas sagradas, habían robado la Eucaristía, les habían tirado. O sea, hay gente que no tiene respeto, hay gente que no tiene respeto por las cosas santas. Pues bueno, para los que no creen, para los que se burlan, para los que siguen cometiendo y viven como si Dios no existiera, ¿sí? Él es la piedra rechazada por los constructores. Están rechazando a la piedra, están rechazando a Cristo. No nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo, ¿va? Rechazan a Jesucristo con sus actos, con sus cosas. Es a Cristo el que rechazan. Él es la piedra que se ha convertido en la piedra angular y piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Jesucristo, el quien crea en Él no quedará confundido, pero si alguien no cree, si alguien no quiere creer en Jesús, ¿va? Esta roca que nos salva, esta roca que es Cristo, la piedra angular, que es piedra de base, que los que pongamos nuestra confianza en Él no queremos defraudados, pero si alguien no cree, pues se tropezará con esta roca. ¿Va? ¿Sí? Porque nadie que crea en Él quedará confundido, pero si alguien no cree, entonces sí, su vida será una terrible confusión. Entonces, cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afianzarse. La roca que es para afianzarse, para sostenerse, al no creer, ¿va?, tropiezan en ella, ¿va? Tropiezan, porque no quieren saber nada de esta roca que es Cristo, en la cual deberían de afianzarse y deberían de creer, pero más bien se tropiezan con ella. Entonces, gracias a Dios que creemos, gracias a Dios por el don de la fe, gracias a Dios nadie se puede acercar a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan, ¿va? Y la fe viene por el oír, ¿va? ¿Sí? La fe viene por el oír, ¿sí? Entonces, mantengamos firme esta fe, hermanos, inamovible, inamovible. Pero ustedes son una raza elegida. Somos una raza elegida, hermanos. La iglesia, las piedras vivas, somos una raza, un pueblo, una raza elegida. No somos una raza cualquiera. No somos cualquier raza. Somos una raza elegida. Iglesia católica que conoce a Jesucristo, que ha sido redimida por Él. ¿Verdad? Hemos sido comprados. Somos una raza elegida. ¿Verdad? Una raza. ¿Sí? Somos elegidos. No somos cualquier raza. No somos cualquier gente, somos una raza elegida, somos un reino de sacerdotes que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios, que intercede ante Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que ofrece, para eso estaban los sacerdotes ofrecían los sacrificios por el pueblo, ofrecían las ofrendas, los sacrificios, ¿verdad?, al Padre, para que el Padre perdonara los pecados. Hoy nos acercamos a Jesús porque Jesús es el intercesor por excelencia. Hoy dice la carta a los Hebreos, ya no hace falta sacrificios de animales ni becer, nada. Hoy Jesús ha entrado en el santuario, hoy Jesús es el intercesor. Entonces nosotros somos un reino de sacerdotes, nosotros nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús y ofrecemos sacrificios espirituales y ofrecemos nuestra oración para que Jesús interceda delante del Padre. Jesús es el sumo pontífice, Jesús es el intercesor, Jesús es el que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, pero nosotros somos un reino de sacerdotes, somos una nación consagrada, el Padre nos ha consagrado. Padre, yo por ellos me consagro, Padre, yo por ellos voy al sacrificio que me hace santo, para que ellos también sean santos, Padre. ¿Ah? ¿Sí? Padre, yo por ellos me consagro. Dijo Jesús ahí en el Evangelio de Juan 17, al pueblo, la oración sacerdotal. Padre, yo por ellos me consagro, pues estaba consagrando por sus discípulos y por todos los que habíamos de creer. Entonces, somos una nación consagrada, hermano, no lo olvidemos.
estamos consagrados a Dios y nada ni nadie nos podrá arrancar de su mano. Recordemos bien, hermanos, tengamos bien presente eso. Un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Somos un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, no sus terremotos, no los desastres, no las contiendas, no la condenación, no. Somos un pueblo que Dios llamó, que Dios eligió para proclamar sus maravillas. Si usted ha sido testigo, si usted ha probado lo bueno que es el Señor, usted y yo estamos llamados para proclamar sus maravillas, no la condenación, no que te vas a ir al infierno, no que mira, no. Estamos llamados para proclamar sus maravillas, estamos llamados para un pueblo que Dios hizo suyo, somos pueblo de Dios, somos pueblo de su propiedad gracias a Cristo Jesús que derramó su sangre y hemos sido comprados por Él, le hemos costado al Padre, el Padre ha pagado un precio, nada más ni nada menos que la sangre de su Hijo Jesucristo, dice, no han sido comprados con rescate material, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, por eso Él nos adquirió para Él. ¿Verdad? Entonces somos un pueblo que Dios hizo suyo, ¿para qué? Para proclamar sus maravillas. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Tú y yo somos una maravilla de Dios, lo que el Dios ha creado, la buena noticia, que Jesucristo ha sido enviado, que en Él hay vida, en fin, las maravillas de este Dios hemos sido llamados para anunciar, hermanos, para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas. Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado a su luz admirable, hermanos. Antes no éramos pueblo, antes no nos pertenecían las promesas, no era nada, no había nada. Pero nosotros, hermanos, hemos venido a conocer a Dios y entonces somos parte de este pueblo al que Dios ha llamado. Entonces, ustedes antes no eran su pueblo. Gracias a Dios que ahora somos parte de este pueblo. Somos el pueblo de los elegidos, de los redimidos, de los que Dios ha comprado, de los que Dios ha rescatado, de los que hemos creído en su nombre. Entonces, ustedes antes no eran su pueblo, Armando. Tú antes no eras parte del pueblo de Dios. Antes no lo conocías, antes vivías de acuerdo a tus pasiones y a lo que tu cuerpo y tu carne te pedía. Pero, Armando, ahora eres pueblo de Dios. No habías alcanzado o no habían alcanzado su misericordia. Pero ¿sabe por qué hemos alcanzado la misericordia? Gracias a Jesucristo. Por eso dice que en Cristo Jesús, que es la roca, la piedra de base, es la piedra angular y que cree en Él no quedará confundido, no será defraudado. Hermano, acérquese a Jesús, Él es la roca, Él es la piedra. Usted tiene que ser parte de este pueblo, de esta nación santa, de este pueblo que Dios ha llamado para proclamar sus maravillas. ¿Va? Las maravillas de este Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, porque conocemos y hemos alcanzado tu misericordia gracias a Cristo Jesús. Él es la víctima, Él es el sacrificio, Él es el cordero, Él es la víctima, Él es la ofrenda agradable a ti por el que nos acercamos, Padre, en el nombre de Jesús, y ofrecemos sacrificios espirituales agradables gracias a Cristo Jesús. Somos parte y somos pueblo de tu propiedad, Señor. Gracias porque hemos alcanzado tu misericordia. Gracias a Jesús. Hermanos, les saludo en este año que hemos comenzado. Espero vernos pronto. Sigamos cuidándonos. En el nombre de Jesús sigamos pidiendo para que esto termine, para que el Señor, que siempre tiene el control, ¿verdad? Que nadie está por encima de Él. Él es el soberano, Él es el príncipe, Él es el rey, ¿verdad? Y Él tiene el control, ¿va? De todas las cosas. Y ni una hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, dice la palabra. Es un gusto saludarlos, hermanos. Nos seguimos viendo. El lunes reanudamos, el lunes comenzamos, ¿verdad? Predico en Open Arms. Y bueno, espero que en este año podamos seguir sirviéndole al Señor y que me permita, ¿va? A seguir de pie, porque mi salvación está más cerca ahora que cuando fui llamado a la fe. Dios los bendiga. Les saludo y les abrazo en Cristo Jesús. ¿Va? Nos vemos pronto. Pronto nos vemos.